Hola Psicokillers, encantado de saludaros a todos. Soy Ronnie Good, fundador de Psicopsiquis. Hoy tenemos a Álvaro en el canal, que es un grandísimo youtuber que se dedica a la vocación social, a la divulgación de educación social, también a la psicología clínica, trabaja en centros educativos con chavales y bueno, es un fenómeno ya muy reconocido en YouTube, aquí en internet, que tiene muchísimos vídeos, un puñetero crack y que estamos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros. Vamos a hablar con él de lo que es el estrés postraumático, el trauma que sufre la víctima tras el abuso, tras el maltrato. Vamos a ver cómo funciona el cerebro de las víctimas después de haber sufrido todo este tipo de situaciones vejatorias y de sometimiento. Y bueno, Álvaro, con todos sus conocimientos, nos va a echar una manilla pues para que entendamos un poco cómo funciona el cerebro de una víctima de abuso narcisista o abuso de psicópata. Bienvenido, Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, encantado de verte y nada, ¿qué tal estás? Cuéntanos. Pues la verdad que estoy muy bien de volver a tener contacto contigo, la verdad, que hace ya un porrón de tiempo que no hacíamos nada juntos. Y nada, también quiero mandar un saludo a todos los Psycho Killers que a lo mejor nos estén viendo en este momento. Y ya está, la verdad que muy animado para recibir tus preguntas e intentar responder pues, de la mejor manera posible sobre este caso que sigue, aunque nos lo vayamos a tomar con un poquito más de una forma liviana, de una forma así más fresca, pero sabemos que es un tema serio, así que vamos a intentar dar la mejor información posible. Perfecto. Oye, por cierto, Psicokillers, pasaros por el canal, suscribiros, darle al like a todos los vídeos, que se lo merece el trabajo que hace este crack, ¿eh? Bueno, Álvaro, pues nada, nos ponemos al turrón, como digo yo aquí en Psicopsiquis. Mira, así a nivel ya un poquito más clínico, de una forma más estudiada, o más como dicen las teorías de los libros, que es donde estás tú muy puesto, aparte de otras cuestiones. ¿Cómo definirías tú lo que es un trauma o qué es lo que sufre la víctima después de estar en una relación con un psicópata o un narcisista? ¿Cómo definirías que es un trauma? Vale, vamos a empezar, antes de llegar tanto a lo que me estás preguntando, vamos a empezar a definir lo que es trauma, ¿vale? Lo que entendemos por trauma, ¿vale? Lo que comúnmente conocemos por trauma, ¿vale? Cada vez que la gente pues, habla de trauma, siempre se va a referir como un evento muy doloroso, muy amenazante, que pone muy en peligro pues, la propia integridad física, incluso la vida, ya sea de la propia persona o incluso de cercanos, ¿vale? Aquellos que tengan esa definición en la cabeza, digo que no estáis mal encaminados, realmente es eso, ¿ok? Pero para ser también, para añadir otro poquito, otro puntito, sabe también que el trauma, ¿vale? No depende tanto de lo que es el propio evento en sí, sino también que requiere la propia vivencia de la persona, el cómo la persona lo está viviendo, cómo la persona lo está interpretando. Al fin y al cabo, podemos decir que entonces que el trauma es esa interacción que tiene el individuo con el ambiente en un momento en el que el ambiente se vuelve muy estresante y que realmente pone en amenaza y en serio peligro pues, la integridad tanto física como psíquica del propio individuo. Y ya puede ser por eso, pues de hecho, mira, te lo puedo buscar a lo mejor en un portal especializado donde a lo mejor te los marque, ya que estamos hablando a lo mejor de puntualizar lo mejor posible, pues venga, vamos a puntualizar lo mejor posible, ¿no? Puede ser perfectamente pues una ruptura en el sentimiento de seguridad básico del individuo, o lo que es lo mismo, lo que lo podemos traducir como la sensación de estar solo entre peligro, de desamparo, de abandono, ¿vale? Que esa situación provoque esa sensación, ¿no? O por otra parte, podemos tener una carencia de interacción humana necesaria, volvemos a decir que nos sintamos completamente solos, o otra alteración que es el ser objeto de expresiones excesivas, inadecuadas de agresividad o de sexualidad. Vale, acabo de mencionar la sexualidad, posiblemente ya te vayan a poner el vídeo en amarillo, pero sí, es así, cuando estás expuesto pues, a mucha violencia, muchísima agresividad o a muchísima, digamos, ¿cómo decirlo? Imposiciones o propuestas de tipo sexual que vayan sobre todo en contra de tu propia voluntad, ¿no? Y ojo, que volvemos a decirlo, que esto tiene también dos variables.
Esto puede que nos pase directamente a nosotros, mejor dicho, que puede que le pase al propio sujeto, ¿vale? Vamos a intentar exteriorizarlo. Yo, por defecto, intento poner siempre como los ejemplos, incluyéndonos nosotros, para ayudar a esa sensación de empatía, para ponerte los zapatos de... Pero bueno, no vamos a ponernos, no vamos a obligar a la gente a que tenga como que entrar en un trauma ni nada por el estilo, sino que vamos a intentar externalizarlo un poco, ¿vale? Tenemos que lo puede sufrir el propio sujeto, como dijimos antes, o lo pueden sufrir personas cercanas, ¿ok? El evento. Y aún así puede afectar perfectamente al propio sujeto, si lo vive en terceras personas. Por ejemplo, casos muy extendidos y que además se suele poner mucho de ejemplo, las guerras, ¿vale? Los conflictos bélicos. Los soldados que están expuestos a muchísima violencia, muchísimas vejaciones de derechos humanos y tal, o que están en combate directo, no han tenido ni que por qué sufrir ellos ninguna herida de bala, ni estar en una situación, no. Pero el hecho de estar expuesto a lo mejor pues a la miseria de un país que está destruido, que la gente intenta sobrevivir como puede, que incluso sus propios compañeros o los del bando contrario hacen auténticas barbaridades con la gente y tal, que si las torturas, la muerte. Cuando tú estás constantemente rodeado con eso, pues claro, tienes un choque emocional muy fuerte. Eso puede provocar perfectamente un trauma psíquico, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. El soldado no está, digamos, puesto directamente, ni lo ha vivido él, ni ha sido el objetivo, pero ha estado, digamos, en ese ambiente durante mucho tiempo, ¿no? Recuerdo también el caso de una amiga, ¿vale? Con este tipo de temas también se puede ejemplificar mucho porque eso son más directos, ¿no? Son anécdotas personales. Que le tenía una fobia tremenda a los perros. Y lo primero que te da por pensar es decir, pues vale, tuvo una mala vivencia con los perros. Un perro grande le intentó morder de pequeña, por ejemplo. Pues casi casi. El perro no intentó morderla a ella, sino que intentó morder a su hermana, que era incluso más pequeña que ella, ¿vale? Y era un perro grande. Entonces, ¿qué pasa? Esa imagen a ella se le quedó grabada de tal manera que ese temor a los perros, ese miedo incontrolable a los perros, se le ha quedado grabado pues prácticamente hasta el día de hoy. Lo dicho, la vivencia no la tienes por qué vivir tú, pero sí puedes estar presente, puedes ver la amenaza muy cerca, tanto para ti como para otros seres, y aún así sufrir las consecuencias, ¿vale? Y esto también sigue siendo una vivencia traumática. Esto sigo aquí los que dice Álvaro es muy importante porque dentro de a lo mejor una pareja que sea una pareja con un psicópata, a lo mejor los hijos que no están viviendo directamente la relación directa con un psicópata, al ver acciones de la madre contra el padre, si la madre es la psicópata o el padre contra la madre, si el padre es el psicópata pueden sufrir traumas, aunque sea en tercera persona, viviéndolo no fuera de la relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Con esto que tú comentas, Álvaro. En el tema de las relaciones con psicópatas o narcisistas, se habla de que hay una diferencia entre trauma complejo y trauma simple, que el trauma simple es cuando es un hecho que acontece brutal, pues efectivamente un atentado o una guerra donde ves muertes o algo muy preciso y específico. Y el trauma complejo se considera que es cuando es una erosión emocional donde poco a poco van mermando tu autoestima o a base de mini maltratos, micromaltratos, microabusos, vas finalmente teniendo, se te va generando un trauma de la misma envergadura, aunque es a pocos. ¿Podríamos comentarnos exactamente morfológicamente qué es lo que pasa en tu cerebro cuando sufres un trauma, ya sea simple o ya sea un trauma complejo? ¿Qué es lo que pasa dentro del cerebro de la persona traumada? Pues a ver, para explicarlo de la mejor manera posible, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Por cierto, está muy bien explicado esto que hablas del trauma simple y el complejo, o incluso de que no todo el trauma se tiene que deber siempre, pues a lo que todo piensa, ¿no? A un evento traumático muy concreto que es muy intenso y tal, no, puede ser algo que esté muy alargado en el tiempo y que se puede dar por dosis muy pequeñas, pero que siempre van calando, ¿no? A ver, de la misma manera que digamos, que a nivel fisiológico, ¿vale? Lo que es la carne, lo que es la piel, tú puedes recibir una presión, ¿vale? Y tú eres capaz de soportarla hasta que llega un punto de que la piel se desquebraja, se rompe y entonces provocas un daño, ¿vale?
Pues con el tejido psíquico pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Con la mente pasa exactamente lo mismo. Es capaz de soportar un cierto nivel de presión, pero cuando sobrepasas la resistencia de ese tejido, terminas rompiéndolo y por lo tanto terminas modificando, para mal, por supuesto, y terminas perjudicando ese tejido, ¿no? Pues eso es lo que pasa realmente con las vivencias traumáticas, ¿vale? Y lo mismo puedes recibir un golpe muy fuerte que te quiebra el brazo, ¿vale? Y la repercusión la tienes ahí y es un golpe directo. O puedes recibir pequeñas laceraciones, pequeños cortes, pequeños arañazos y tal, que en principio no lo notas, pero cuando te das cuenta, no, te ha deformado muchísimo la piel por algún lado. Pues con esto pasa lo mismo. Puedes recibir un shock muy fuerte a nivel emocional que te bloquea, que te deja paralizado. Y por otra parte, pues puedes estar sufriendo constantemente una cantidad de presión a nivel de estrés y ese estrés te puede estar mermando a nivel cerebral, porque realmente lo que aquí entra en juego son los diferentes niveles de estrés, ¿vale? Las diferentes situaciones estresantes, ¿ok? Y entonces, pues bueno, los mecanismos que funcionan con el cerebro son los mismos que funcionan pues cuando estamos hablando de estrés y eh, de forma favorable para lo que es la población, pues comprende bastante bien cómo funciona el estrés en nuestro cuerpo y también en nuestro cerebro, ¿no? Tenemos una serie de neurotransmisores, tenemos una serie de hormonas, tenemos como, yo qué sé, todo el mundo conoce el cortisol y su función que tiene el cortisol junto con la adrenalina dentro de lo que es la sensación del estrés y la producción de la ansiedad, ¿no? Entonces, claro, es ese estrés, digamos, el que se convierte en ese golpe fuerte que va a deteriorar el tejido psíquico, ¿vale? Que con tejido psíquico no me estoy refiriendo a las neuronas, no, es un tejido metafórico, ¿vale? Es una figura metafórica. Pero es el estrés el que va a golpear y puede golpear muy fuerte y terminar rompiendo ese tejido. O puede golpear de pequeñas formas, hacer pequeñas punzadas, de tal manera de que vas a terminar perjudicado, pero más a largo plazo. Pues aquí funciona igual, y funciona igual que con el propio método del estrés. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy es ese, de que incluso lo que es nuestro propio día a día, la maquinaria del estrés en nuestro cerebro necesita, por supuesto, una fase de agotamiento, de restauración del propio equilibrio, que muchas veces no lo tenemos. Estamos en el trabajo, estamos estresados, y ahora salimos del trabajo, dices tú, mira, ¿puede haber un alivio? No, no hay un alivio, porque ahora te tienes que meter en el coche, te tienes que meter en un atasco. Eso es estrés. Te has metido en otra fase de estrés cuando no has tenido tiempo siquiera de recuperarte de la primera. Y ahora llegas a la casa y con los niños, papá, papá, mamá, mamá, y los deberes, y ahora tienes que llevar, y ahora tienes el estrés de la casa. Todavía no te has recuperado ni del trabajo ni del atasco. Y ya estás en otra situación de estrés. Y bueno, con eso podemos seguir sumando y cuando te das cuenta dices tú, ¿cuántas sensaciones de estrés o cuántas situaciones de estrés realmente has superado? Ninguna. Pero bueno, digamos que eso es un estrés más soportable porque en cierto modo tienes un control más o menos estable de la rutina, ¿vale? Pero ahora vamos a meternos en un contexto donde tú realmente no sabes por dónde te van a llegar los golpes. La que tú no sabes cuándo va a empezar la fase de estrés, ¿vale? Vamos a pasar una situación que se define en psicología como una situación de indefensión aprendida, que es una situación en la que da igual lo que hagas, da igual qué respuesta tenga o qué respuesta dejes de dar, el refuerzo tanto negativo como positivo lo vas a recibir, que es lo que suele pasar normalmente en situaciones como la que tú estás describiendo, situaciones de abuso en una pareja. De maltrato o en una pareja, como dice, como estaba viviendo con un psicópata, que sabe manejar muy bien este tipo de situaciones, como otras tantas. Antes de que se me olvide, Álvaro, porque está muy bien esto que estás comentando y para los psycho killers que les va a venir muy bien esto que estás contando. Cuando psycho killers, lo que está contando Álvaro, que aunque os estén haciendo cosas que no os gustan y os estén haciendo daño, que os duela el estómago, os duela la garganta, se os ponga la nuca con el pelo de punta, y vosotros penséis, bueno, esta la voy saltando, la voy pasando, no os creéis que eso no queda nada dentro de vosotros. Eso, como está comentándonos Álvaro, va haciendo un desgaste emocional, un desgaste en el tejido cerebral a nivel metafórico y va haciendo una lesión dentro de vosotros. Así que aunque no estéis viendo la herida,
en cuanto notéis este tipo de comportamientos de vuestra pareja o una persona cercana, tenéis que salir corriendo, porque luego vais a tener que pasar un proceso de recuperación. Y antes de meternos, si no te importa, Álvaro, con la indefensión aprendida y el refuerzo intermitente y demás, que muy interesante, cuéntanos o darnos un poquito de esperanza si eso que se va dañando, una vez te separas del abuso, de esa situación que está generándote el trauma complejo, se te recupera, se te regenera automáticamente. ¿Cómo funciona en la recuperación de eso? Darnos esperanzas, hombre. Pues mira, más allá de lo que es ese tejido que se quiebra a nivel metafórico, también ocurren cambios en el cerebro que terminan dañando. Mira, para empezar, la propia exposición al propio estrés, siempre se ha dicho, dice, mira, que baja también el propio sistema inmunitario, es más fácil que te pongas enfermo y tal. Si, oye, es normal. Un exceso de cortisol puede puede terminar por ciertos procesos bajando las defensas del propio cuerpo, por lo cual estás más expuesto pues, a padecer otro tipo de enfermedades, otro tipo de dolencias y tal. Y por otra parte también está el propio desgaste psicológico que implica a nivel energético, ¿vale? Que estamos también hablando a nivel metabólico y energético. De lo que es estar constantemente gastando recursos en esas situaciones de estrés, porque el estrés, de hecho, lo que hace... El estrés es una así, cuando tú estallas, ¿vale? Cuando tú tienes ansiedad, no es otra cosa que un sistema de alerta. Un sistema de alerta que está hecho para que tú sobrevivas ante un peligro que se genera en el ambiente. Y las respuestas más habituales están basadas en luchar o en huir o en paralizarte o en volverte sumiso. Pero en todas esas respuestas, el cuerpo lo que hace en ese momento es como coger las reservas energéticas que tiene y quemarlas, pero quemarlas sin miramiento. ¿Vale? Quemar sin miramiento. ¿Por qué? Porque siempre se confía en que después, una vez pasado ese peligro, tienes un periodo de recuperación, de agotamiento que se llama, en el cual tú vuelves a mantener un equilibrio, ¿vale? Pero cuando estamos expuestos a tantísimo estrés que muchas veces no se puede evitar, ¿vale? Porque es nuestra propia tensión de estar todo el día vigilantes, que es una de las situaciones que se tienen con esta indefensión aprendida, que durante un tiempo estás constantemente vigilando a ver por dónde te va a venir el tiro. Entonces eso es un gasto constante de energía, ¿vale? Entonces eso lo vais a notar. Se va a notar esa sobrecarga, por supuesto, pues en las propias conductas de sueño, van a costar dormir muchísimo más, en el propio desgaste del propio sistema inmunológico y también a nivel emocional pueden surgir también muchos problemas de tipo psicosomático, de que empiecen a Claro, surgir es que dolores. te quiero hacer mil preguntas. A la hora de somatizar el estrés de este estilo, del estrés postraumático, si tuvieses que decir enfermedades principales que te pueden salir debido a este tipo de cuadros, erupciones en la piel, faringitis, micosis, ¿qué podrías decir? ¿Sabrías decirnos algo? Pues dependiendo de la persona se puede expresar de muchas maneras. Por ejemplo, las erupciones en la piel suelen ser muy comunes, ¿vale? Hay muchísima gente que saben perfectamente que hay ciertas fases del año, lo que sea, en la que van a sufrir mucho estrés y lo van a notar perfectamente en eso, de las erupciones y tal. Hay otras personas que o suben o bajan de peso, pero no porque el estrés les dé más grasa o le quite grasa, no, sino porque ellos mismos, por la propia ansiedad, se ven más encaminados o a comer más o incluso a comer menos, pierden el apetito, también es otra de las muestras de estrés. O ya en casos eh, muy radicales nos podemos encontrar con trastornos de tipos conversivos o de tipos psicosomáticos, de que empiecen a aparecer dolores en diferentes partes del cuerpo o incluso que sean migratorios, pero que realmente no tengan una base fisiológica. Después vas al médico, dices, me duele aquí el brazo, me duele la espalda, o yo qué sé, me duele un montonazo las piernas, pero después te hacen un examen médico y dices tú, mira, no te vemos no hay ninguna lesión, no hay ningún tipo de alteración fisiológica, no es problema de los músculos, no hay ninguna prueba médica o biológica que justifique realmente ese dolor a nivel físico. Sin embargo, tú el dolor lo tienes. Y como he dicho, muchas veces migra. Solo puedes tener una pierna, después se traslada a un brazo, después lo tienes en la espalda, después lo tienes tal. Y así es como funcionan este tipo de trastornos muchas veces. Y es por eso mismo, por la propia
la mala gestión y la mala expresión que se está teniendo en ese momento de una ansiedad muy acumulada durante muchísimo tiempo. Es, digamos, uno de los tantos casos. También es verdad que el trauma funciona de una manera muy diferente cuando estamos hablando de adultos a cuando estamos hablando de niños. ¿Okay? Entonces ya ahí estamos hablando en otro universo, del cual, como nos metamos, va a ser incluso mucho más complejo, porque los niños en sí tienen una psique, por una parte, como más sencilla, pero para otras cosas mucho más compleja. Y en estos casos suele ser bastante más complejo, porque de hecho uno de los trastornos más comunes que nos podemos encontrar en niños que han sufrido un trauma muy prolongado en el tiempo y que se han sentido realmente solos y abandonados es el famoso trastorno de identidad disociativo, ¿vale? Que se va a manifestar años después, pero eso se manifiesta y normalmente se manifiesta efectivamente en eso, en niños que han sufrido durante muchísimo tiempo trauma y que además eso, se han sentido en cierto modo completamente abandonados o desamparados durante esos abusos o esos momentos traumáticos. En la psique del adulto, que es mayormente el público que ve el canal, Álvaro, tras una situación de erosión emocional de estas características, con micromaltratos, daños, no hablando de físico, sino la erosión emocional, ¿no? Los psicópatas integrados que no delinquen así físicamente, bueno, a lo mejor hay alguna agresión, pero no es lo más recurrente para ellos, puede generar algún tipo de trauma como de disociativo de la personalidad, pueden generar algún trastorno bipolar en las víctimas, puede generar algún tipo de trastorno después de... A ver, en adultos no conozco de nadie que haya sufrido un trastorno de identidad disociativo siendo adulto, ¿vale? El trastorno disociativo de identidad se da en niños, pero también por por el propio desarrollo del niño, ¿vale? Sobre todo por el desarrollo de la identidad del niño, por cómo se configura, ¿vale? El niño no entiende el mundo como el adulto, ¿sabes? Siempre lo entiende o necesita siempre el refuerzo de las figuras de apoyo, las figuras adultas que tiene alrededor para reafirmar, digamos, la peligrosidad de ciertas situaciones, ¿vale? Sí. Entonces, eso hace también que su identidad se desarrolle de otra manera, o mejor dicho, no se desarrolle de otra manera, se está empezando a desarrollar de esa manera. Entonces, muchas vivencias, los niños empiezan a vivirlos, pues bueno, cuando sobre todo si son muy dolorosas, no las viven como si lo hubieran hecho ellos, sino como si lo hubieran vivido terceros. Claro, vale. Y eso si eso se alarga en el tiempo, pues entonces terminas teniendo niños que al final pues terminan teniendo una manifestación, ¿vale? De otra identidad que es la que sufre, es la que daña, es la que tal, pero no son ellos mismos. Al final terminan conviviendo ambas identidades. Pero bueno, esto es mucho más complejo para explicar lo que es el trastorno de identidad. En adultos, que es lo que normalmente se suele dar. Depresión, muchísima. Muchísimas. Digamos, de las cosas más sencillas donde vas a caer si estás en un entorno de indefensión aprendida, ¿vale? De hecho, tienes una primera fase que es de muchísima ansiedad, como hemos dicho, una fase siguiente que es de muchísima frustración y muchísima ira, muchos cambios de humor y terminas cayendo en depresión. De hecho, dentro de las teorías explicativas de por qué la gente cae en depresión y tal, una de esas teorías concretamente se basa en ese esquema de la indefensión aprendida, de que la gente pues, muchas veces se deprime por eso mismo, porque está en situaciones en las que siente que por mucho que haga no es capaz de modificar nada a su alrededor y que siempre va a estar sufriendo y tal, por lo cual pues, son personas que caen en depresión. Y esto enlazo además con otra de las preguntas que había dicho antes y que no contesté realmente. Decía, mira, danos un rayo de esperanza para ver si hay una recuperación. Pues mira, vamos a ver. Si estamos hablando que la principal razón de estos males que estamos hablando están en el estrés, en el momento que te liberas de ese estrés, que deja de manifestarlo, y de hecho no es algo que se haga de la noche a la mañana, sino el estrés también, o mejor dicho, el propio equilibrio de la actividad cerebral necesita también muchísimo tiempo para equilibrarse por sí sola. Pero en el momento que ya dejas de experimentar ese estrés y empieza a haber otras estrategias para gestionarlo, o te alejas, digamos, de una situación que tú has considerado muy peligrosa durante mucho tiempo, en poco a poco dejas de manifestar todo ese tipo de síntomas,
¿vale? Empiezas a sentirte mejor, te empiezas a sentir con más energía, ya no reaccionas con tanto susto por cualquier cosa, que esa es una de las pruebas. Si queremos ver que una persona pues, ha estado sufriendo mucho maltrato durante mucho tiempo, se puede ver también en esas reacciones explosivas que se tienen ante ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, estímulos muy ruidosos, hay personas que reaccionan como con un tic como muy rápido, ¿no? Y algunos se quedan como bloqueados, como si no quieran moverse, o estallan mucho, o lo que sea. Entonces, eso se empieza también a aplanar, pero por el propio nuevo aprendizaje que se va teniendo del propio ambiente y por el hecho de que cuando te quitas una carga de estrés, físicamente a nivel inmediato lo notas, ¿vale? Entonces sí, se puede superar. Y, por ejemplo, personas que ahora sufren de depresión o lo que sea, pues mira, si ya estás en un entorno en el que ya el estrés lo vas a manejar de otra manera, pues por supuesto también puedes estar en un entorno seguro, como puede ser, yo qué sé, en grupos de terapia o incluso en un tratamiento psicológico y tal, que lo que van a hacer exactamente es eso, es intentar solucionar ese problema de depresión. Con lo cual también incluso en una de las peores situaciones que puede ser en caer en una depresión, también tiene esa solución, pero por eso mismo, porque ya no estamos en esa misma situación de estrés. ¿Querías un soplo de aire fresco? Pues bueno, aquí tienes el soplo de aire fresco, digamos, mejor resumido que se puede dar. Bueno, que sepáis, psicoquineros, que como dice el contacto cero es lo primero con este tipo de gente para que podáis recuperaros, que es lo más básico y lo que siempre os decimos aquí en Psicopsiquis. Y así necesitáis acompañamiento del bueno, pues solicitáis una consulta conmigo, que yo encantado de apoyaros y acompañaros. Bueno, por otro lado, has mencionado antes el tema de los sueños. Esto sí que es una cosa muy, muy típica tras las víctimas cuando sufren abuso emocional, que se trata que tienen como imágenes recurrentes de situaciones donde de repente han descubierto el pastel, que han sido engañados, o de repente se han dado cuenta que esa persona en ese momento les estaba mintiendo y les estaba engañando con su mejor amiga o su mejor amigo, o el jefe del trabajo les estaba pasando mucha documentación y luego se ha apuntado en los tantos y te han despedido. Entonces de repente es como que te encuentras agarrándote en la encimera de la cocina y diciendo, será cabrón. No sé por dónde va, ¿no? Es como, hay un hormigueo en el cuerpo y un cortocircuito cerebral, o llámalo X, que hace que te venga una imagen representando toda esa situación de angustia y horror que has vivido en ese instante, como si la estuvieses viviendo en el presente, ¿no? Entonces, tensión muscular, dolor corporal, incluso nudo en el estómago, y esos flashbacks que te ocurren tanto cuando estás despierto como que de repente estás dormido, andando por un bosque con Mickey Mouse de la mano, y de repente te aparece el monstruo con el que has tenido relación laboral o sentimental en mitad del campo y ya te fastidia el sueño y te despiertas en mitad de la noche con sudoración, o se queda de boca y sin poder continuar con el sueño como te estaba gustando tanto. Esto, Vale. ¿podrías explicarnos a qué se puede deber estos recuerdos así puntuales que ni siquiera les llamas tú y te vienen? ¿Cómo evitarlos? ¿Algún truquillo para solucionarlos? ¿Y cuánto pueden durar? ¿O cómo se pueden hacer que te duelan menos o que sufrirlos menos en el presente? Vale, aquí tenemos que volver a retomar el propio concepto del trauma, ¿vale? De hecho, uno de los síntomas que presenta el trauma y que además digamos que lo acompaña o que es equivalente también a sintomatología que se presenta en trastornos como el trastorno por estrés postraumático, es el revivir a modo de flashback o a modo de sueños o a modo incluso de recuerdos, de clips de recuerdos que te pueden parecer en cualquier momento del día, el intentar revivir esa vivencia, ¿vale? Ese insight, ¿ok? Y eso se marca, o sea, todo el mundo que haya pasado por una situación así, o incluso por otra situación traumática, lo van a tener. Lo van a tener porque efectivamente es un momento en el que se han sentido muy vulnerables. Ya sea por la situación que planteas de decir, joder, que este tío me ha estado poniendo los cuernos, o que esta tía me ha estado poniendo los cuernos, y me ha estado engañando, o este tipo me ha robado, o esta se ha quedado con todos los méritos de mi trabajo. Es una situación de muchísima vulnerabilidad, ¿vale? Es como en la película de terror, plot twists que se llama, este giro de guión en el que te das cuenta que el peligro siempre ha estado presente, ¿vale? O el protagonista se ha dado cuenta de que el peligro siempre ha estado presente,
pero no se ha dado cuenta hasta ese momento y también se lo ha revelado al espectador, por lo cual el espectador se queda, plan, hostia, que la amenaza la ha tenido delante y no se ha dado cuenta. O sea, es un golpe emocional muy fuerte, ¿vale? Pues este es ese golpe emocional, pero sin ser ficción, porque al fin y al cabo las películas de terror son ficción, y que además la cosa no ha terminado bien, porque en una película de terror a lo mejor da el giro y a lo mejor el protagonista se ha salvado y la mejor impresión es que no se haya dado cuenta de que el peligro siempre ha estado delante, ¿vale? Sí, pero en este caso el peligro lo has tenido delante, has estado conviviendo con él, has estado compartiendo cosas con él y de repente pues te ha pegado el hachazo. Entonces es una situación en la que sientes muchísima vulnerabilidad, muchísimo abandono. Recordamos justamente al principio de la entrevista de cuáles eran digamos, las condiciones en las cuales una persona interpretaba la situación para saber si había vivido un trauma o no. Y estamos en esa, en el propio desamparo, en el abandono, la situación de estar completamente indefenso. Ahí se puede traducir todo más a impotencia, ¿vale? Lo podemos poner así, en una situación de completa impotencia. Entonces, es normal que surja, porque efectivamente ya se han cumplido las condiciones, eso va hasta ahí. Entonces, ¿por qué pasa? Ahora bien, ¿por qué pasa este tipo de clips? Pues muy sencillo, tu cerebro, quieras o no, quiere liberarse también de la tensión, por supuesto que sí. Y lo que está intentando es como volver a llegar a un equilibrio, intentar resolver la situación, y la única manera que tiene es como de traer una y otra vez el mismo recuerdo las veces que sea necesaria hasta que sea capaz de procesarlo bien. Dices tú, mira, pues tu cerebro es un poquito cabrón, ¿no? Porque te hace sufrir y tal. Sí, aquí es donde llegamos a estas concepciones, tanto psicológicas como filosóficas, de que tú no eres tu propia actividad del cerebro, de que tu cerebro, por supuesto, lo que va a intentar hacer siempre es intentar que sobrevivas, y este es un mecanismo que tiene para este tipo de cosas, no es el más útil a nivel evolutivo, ¿vale? ¿Qué posibilidades hay de que realmente sufras una vivencia así? Realmente es baja. Digamos, el sistema que tenemos de alarma está hecho para sobrevivir a muchos tipos de situaciones, pero cuando la situación sobrepasa, el cerebro siempre funciona con recursos limitados. Es como una búsqueda de certezas en lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que busca el cerebro. Entonces, por eso lo trae porque no entiende lo que ha pasado. Y por Sí, eso, es como una forma, sí, es una forma de comprensión y también de drenar, ¿vale? Entonces, claro, la cosa es que no hay más que entender. Es que esa es la cosa. Tú cuando intentas... la peor pregunta que se hace, por ejemplo, una pareja cuando rompe después de una infidelidad y tal, es una de las preguntas que más corroe por dentro, que es el ¿por qué? ¿Por qué? O sea, siempre está ahí el ¿por qué? Ojo, os digo, la pregunta siempre va a venir. No solamente en una situación de mucho abuso o lo que sea. No, va a venir en todas las situaciones. El por qué siempre va a estar presente. Solamente que este por qué en estas situaciones pues es muchísimo más doloroso. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación, el cerebro lo que está intentando es liberarse de esa carga. Entonces, claro, sabiendo eso, pues ya nos alivió bastante tensión, porque la cosa es no es que el cerebro nos quiera trolear, solamente que él está intentando hacer ese trabajo pues, de la mejor manera posible. Ahora bien, truquitos y todo eso, pues la verdad que mejor truco que podéis encontrar si realmente tenéis flashback y todo eso es buscar ayuda psicológica especializada en trastornos relacionados con el trauma, como puede ser trastorno por estrés postraumático, o especialistas que sepan manejar muy bien todo lo que tiene que ver con el estrés y la ansiedad, ¿ok? Porque esto ya no estamos hablando, digamos, de una simple fobia. ¿Tienes fobias a las arañas o tienes fobia a la oscuridad? Se puede tratar en muchísimas clínicas, muchísimos profesionales saben trabajar con las fobias. No, ya estamos hablando con casos bastante graves de trauma. Entonces, lo mejor es eso, buscar la mejor... mejor acompañamiento. el mejor acompañamiento terapéutico, ¿vale? Y eso, pues bueno, a poco que os pongáis en contacto, por cuanto con vuestros propios servicios sanitarios, servicios sociales incluso, o otros tantos diferentes profesionales, perfectamente os pueden ir derivando a otras asociaciones o incluso a otros gabinetes o profesionales que sí estén bien preparados para trabajar con este tipo de material, ¿no?
Con esto no quiero asustaros en plan, hostia, lo que sufres es súper grave. No, 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 tranquilos, tranquilos. Lo que te ha pasado a ti, lo primero, lo que te ha pasado a ti le ha podido pasar a cualquier otra persona, ¿vale? Y la cosa se podría haber terminado de una manera completamente diferente. En tu caso en concreto, pues bueno, ha terminado así, mala suerte. Míralo, que podría haber terminado incluso de una manera peor, ¿vale? Pero a lo mejor de una manera mejor, porque esta es, digamos, en la situación en la que estás, de la mejor manera que lo has podido solucionar o que se ha podido terminar la cosa. Ahora bien, hay una solución. La esperanza, como dije, el soplo de aire fresco, es que realmente tienes la posibilidad de recuperación, porque todo lo que tiene que ver con problemas de estrés y de ansiedad sí tiene muchísima capacidad de recuperación en muchos ámbitos, tanto en el ámbito psiquiátrico como psicológico y tal. O sea, ahí sí tenéis una buena noticia. Sí, sí, vamos, si queréis podéis, psico-killers. Ya os digo yo, vamos, que yo he visto mucha gente salir de esta, y al final es poner mucha conciencia de lo ocurrido, entender mucho lo que ha pasado, entender cómo es el otro y entender cómo sois vosotros y cómo lo habéis vivido y lo habéis representado en la vida. Y vamos, al final yo por la experiencia lo conseguís seguro. Hablando del olvido selectivo, que es como aquí llamamos en psicopsiquis a cuando, digamos, has pasado la situación donde te está tratando mal, ¿no? Y es como que pasan los meses y de repente solo te acuerdas de los pastelitos que te regalaban, las veces que te invitaban al cine, las flores que te hacían respirar en el campo, pero no te acuerdas de cuando te dejaron tirado en una cita importante para ti, cuando no te felicitaron en tu cumpleaños, cuando quedaste con esa persona y te la encontraste morreándose con tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿no? Eso de repente no te acuerdas o te acuerdas un poco, pero no tiene suficientemente importancia como para no volver a darles una oportunidad a esa persona que se ha podido equivocar, que no es que sea una persona que se encarga de hacerte daño y que disfrute con ello. Esto del olvido selectivo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que nuestro cerebro diga, me acuerdo de lo bueno y no me interesa acordarme de lo malo? ¿Qué pasa ahí? Depende también el momento, ¿no? Porque también me he encontrado con muchas personas que estando dentro de esta situación de dependencia, efectivamente tenía ese olvido selectivo de que solamente se acordaba de lo bueno. Pero yo no diría que en ese momento fuese un olvido selectivo, que solamente se acordara de lo bueno y se olvidara de lo malo, sino más bien que estamos hablando de un sesgo cognitivo, ¿vale? Relacionado con el sesgo de confirmación, es decir, yo solamente me quedo con aquellas cosas que respaldan mi argumento, mientras que con el resto, pues no, le doy menos importancia. Entonces, si estoy en una situación de dependencia, siempre voy a tender a defender a mi abusador, con lo cual voy a confirmar esa teoría, pues acordándome de lo bueno y olvidándome de lo malo. Por ahí siempre tenemos el discurso, lo importante siempre es ver el discurso, ¿no? Y siempre nos vamos a encontrar con expresiones de no, pero es que en el fondo tiene sus detalles, después bueno, porque hizo esto una vez, porque hizo no sé cuánto. Entonces, no es tanto el recuerdo, sino el cómo interpretas las diferentes situaciones, ¿verdad? Hace poco, de hecho, hablaba con una conocida que ha pasado también por una relación pues muy tortuosa y me contaba a la situación de que ahora de que esta otra persona se sentía solo, pues ahora estaba volviendo a este proceso de love bombing, ¿no? De ahora te echo mucho de menos, a quien siempre te ha amado ha sido a ti, amor, y te mando regalos y no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que esta mujer ya está vacunada, ¿vale? Y todo lo que estaba recibiendo lo interpretaba, pero lo interpretaba de una manera diferente. Y ahora fíjate lo que está haciendo, y ahora fíjate lo que me manda, con todo este tiempo que no ha hecho ni cuenta, no sé qué, no sé cuánto. O sea, la interpretación de la situación es completamente diferente. ¿Pero por qué? Porque ya la justificación que va a buscar también es diferente. Ya las razones que tiene para con el otro ya son diferentes, por lo cual ya no tiene ni que defenderlo, su cerebro ya no busca defenderlo, ya no necesita de él, todo lo contrario, su objetivo de hecho ya es Largarla, ¿no? efectivamente intentar retirarlo. Entonces todo se interpreta como... También es verdad que ya recibió también bastante formación. Esta chica pues ya sabe las estrategias, ya sabe cómo funciona, ya sabe los por qué, ya sabe bastante de lo que es no solamente la psique de un abusador, sino la psique de esta persona en particular. Por lo cual se lo huele de lejos. Se lo huele de lejos y ya lo interpreta
viendo además cómo es capaz de ver las cosas. Efectivamente, es la misma película, tío. Es que es la cosa, verá. Uno de los grandes problemas que hay con el abuso es que es, por una parte, muy sencillo, pero paralelamente también muy complejo. Sencillo porque todo el mundo que lo ve de fuera, y en esto la gente que lo ve de fuera tiene mucha razón, y dice, es que siempre hacen lo mismo. Exactamente, porque el problema es cíclico. Muchos de los problemas psicológicos, no solamente me estoy refiriendo a los relacionales, muchos de los problemas psicológicos que tenemos se basan en eso mismo, en ciclos viciosos, son cíclicos. Es darle la vuelta a la misma rueda y nos quedamos atrapados ahí y no sabemos dónde salir. La solución empieza en ver en qué punto delicado de esa rueda tenemos más control e intentar salir por ese punto de la rueda. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, en una situación de maltrato, en una situación de relación de abuso, la relación de dependencia es tan fuerte que ese círculo vicioso se vuelve muy sólido, por lo cual el punto débil del círculo es muy pequeño y es como intentar sacar por el agujero de una aguja un balón de baloncesto. ¿Cuántos intentos tendrás que hacer para sacar ese pedazo de objeto por ese agujero? Pues igual. Es igual. Entonces, a la gente que lo ve de fuera dice, mira, no lo comprendo, ¿cómo puede ser este tipo tan zoquete? ¿Cómo puede ser tan, yo qué sé, cómo se dice, tan huelebragas? ¿Cómo puede ser esta mujer tan estúpida y tan masoquista para volver una y otra vez con esta misma persona? Pues mira, vuelve concretamente por esa naturaleza cíclica del estado en el que están, ¿vale? En el que ellos mismos tampoco lo pueden evitar, ¿vale? Porque es como si sintieran la llamada, tienen que volver. El esfuerzo que tienen que hacer es abismal para intentar salir de ahí. Y la formación que necesitan también es muchísimo más dura. Bueno, muy interesante esto que nos cuenta Álvaro y la forma que lo ha explicado me ha encantado. A fin de cuentas, también lo que nos viene a decir es, por otro lado, es que es como una justificación de la persona que está siendo abusada para poder seguir con el abusador cerca y tener se autoexcusa para poder estar con él. Y cuando lo enfoca de esa manera es cuando encuentra el olvido selectivo, olvidando las cosas malas, y cuando ya es, por ejemplo, como su amiga, el olvido selectivo es que olvida las cosas buenas, quedándose con las malas porque ya está formada con consciencia y sabe cómo funciona el abusador. Aparte del ciclo, ¿no? O sea que en función de cómo lo enfoquéis, esa realidad neutra, podéis mirarlo hacia un lado positivo o negativo. Muchas gracias por esta explicación magistral. Puedes llamarla la teoría de la rueda del hámster. Ya está. Sí, me ha gustado mucho, tío. Bueno, en relación a lo que es la persona que ha sido abusada tras muchos engaños, mentiras, manipulaciones dentro de una relación, sobre todo sentimental, que son las más duras porque hay como más implicación, hay más mimetización emocional con una persona que es emocional o que tiene un sesgo emocional un poquito determinado, raruno, digamos, o fallido. Cuando se termina este tipo de relación y una persona se ha dado cuenta de lo que ha vivido, lo que ha ocurrido, o más o menos está intuyendo o descubre incluso los trastornos mentales de este tipo de narcisista o psicópata, entra como en una situación de venganza, de odio, de rabia. Es que le mataría, es que la mataría, pero ¿cómo pudo hacerme esto? Le cogería de las solapas y le diría, tú, malo, malvado, ¿no? Y es como incluso una persecución cerebral de intentar imponer justicia o impartir justicia a una situación donde, pues como cuando te estafan en cualquier sitio, en el juego, te estafan en un local o te estafan en una comida, lo que pasa es que te han estafado en el amor, ¿no? Que es algo como tan puro y tan respetable o idealizado por todos desde que somos pequeñitos. ¿Qué hablarías o podrías explicar exactamente qué es lo que le pasa a la persona? ¿Por qué ese odio, ese ánimo de venganza o ese ánimo de búsqueda de justicia? Y después de todo esto, si compensa, si no compensa, y cómo trascender esa sensación de ira y cólera para poder ya acceder al valle de la tristeza y pasar lo que es el sufrimiento como dignamente se pueda. Pues a ver, para empezar, ese sentimiento de rabia que te da cuando te das cuenta de la traición, yo pregunto, para aquellos que a lo mejor no han pasado por la situación, yo pregunto, ¿y quién no?
quién no? O sea, ¿quién, quien haya pasado por eso, no tendría ganas de hundirle la cabeza al nota o a la nota en una fuente hasta que dejara de respirar? O sea, ¿quién no? O sea, ¿quién no le entra esa rabia asesina por el cuerpo? A todo el mundo le entra esa rabia asesina por el cuerpo. Por supuesto que sí. Pero os lo digo, esto es normal. Eso entra. Y sobre todo en estos casos se nota más, ¿vale? Aunque cuando se termina toda relación el proceso sigue siendo el mismo, porque al fin y al cabo lo que estamos atravesando en el momento que terminamos la relación es un periodo de adaptación psicológica a la pérdida, al fin y al cabo. O más conocido como el duelo, ¿vale? Es un duelo, vamos a hablarlo de duelo, ¿ok? Pero sigue siendo las mismas fases y todo el mundo conocemos también, es otra de los tantos conceptos psicológicos a los cuales estamos también muy familiarizados a nivel social, que es con el periodo del duelo. Y con las diferentes fases lo hemos visto representado en muchísimos sitios, sobre todo también en como parodia y como humor, y de hecho como humor es como mejor la gente se queda. Todo el mundo ha visto ese capítulo de Los Simpson en el cual Homer le anuncia que va a morir dentro de 24 horas y el doctor Hibbert pues, le resume todas las fases del duelo en una escena que dura 1 minuto. Que es o menos incluso segundos, y sin embargo todo el mundo se queda con esa imagen, lo cual es magnífico, ¿no? O sea, la mejor opción de psicopedagogía que nos podemos encontrar. Entonces todo el mundo lo sabe y sabemos perfectamente que la primera fase de este duelo siempre va a ser una negación, ¿vale? Una negación de la realidad. De hecho, las personas que están dentro de una relación de dependencia, digamos que ya la relación la han abandonado hace muchísimo tiempo. Solamente que se han quedado atrapadas en esa fase de negación constante, ¿vale? Es una negación de la cual no salen. En el momento que ya para la negación y realmente están dispuestos a aceptar la realidad, viene la ira, ¿vale? Y la rabia. Por supuesto que sí, hay unas ganas horribles y empieza esa famosa pregunta, la que yo digo, el por qué. ¿Por qué? Si llega directamente el por qué, y el por qué es lo que da rabia. Porque no encuentran una respuesta, ¿no? En ese momento sí la quieren tener y es normal, todo el mundo quiere tener una respuesta, ¿no? Como para callarlo mejor, pero no la van a tener, ¿vale? Ese por qué, pues mira, es porque es así, porque te ha estado utilizando, porque sabía perfectamente que podía utilizarte, porque había esto de por medio y ya está. Otra cosa es como tú lo quieres justificar. Pues esa persona es súper mala, es maligna, es Satanás encarnado en un vestido de Chanel, da igual. Da igual, como tú te lo quieras justificar, sigue siendo eso, intentar buscarle una pregunta al por qué. Y el no encontrarla te cabrea mucho. Y a veces incluso encontrar una justificación te cabrea más. Te cabrea más porque dices tú, ¿por qué no lo he visto venir? Lo cual ya tenemos otro por qué no lo he visto venir. Entonces ahí viene la ira, pero efectivamente después, pues a medida que apaga la ira, pues viene la propia negociación, después viene la depresión y finalmente viene la propia superación. ¿Ok? Es un periodo de duelo. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de cómo cada uno haya vivido la situación, pues será un duelo más duro o menos duro. Y que las fases, sobre todo las fases iniciales, se harán más turbias. Y de lo peor de todo es que, aunque estemos hablando de fases, pero no son fases con compartimentos estancos. Es decir, que una vez que sales de la ira y te entras en la depresión, no significa que ya está, ¿no? Que aquí ya he dejado lo otro atrás y ahora me toca sufrir de esta manera. No. Puede llegar un día en el que te acuerdes de tal cosa y vuelvas otra vez al ciclo de la ira. Después vuelvas a avanzar y después vuelvas a retroceder. O sea, es jodidamente complejo. Se necesita mucho acompañamiento y mucha capacidad de expresión emocional para saber llevar este tipo de emociones, ¿vale? Sobre todo saberlas procesar, porque no hay manera de evitarlas. Ojo al dato, da igual la situación, no hay manera de evitarlas. Unas son más graves, otras menos. Pero la clave está en cómo lo podemos procesar, ¿vale? Y ahí hay diferentes claves. De hecho, las primeras claves, el tener contacto con personas cercanas, personas abiertas, personas sensibles, ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque podemos hablar con estas personas, podemos verbalizar las emociones, el hecho de verbalizar, de comunicación, implica un procesamiento, implica un orden, implica un proceso, una secuencia, que parece que no.
pero nos hace ordenar muchas cosas en la cabeza y esto muchas veces se sobreestima. No se, bueno, se sobreestima, no, se subestima, mejor dicho. O sea, perdón por la expresión, se subestima. Esto de tener que hablar de las cosas, no, pues yo prefiero no hablarlas, porque si hablarlas las revivo y si las revivo sufro. Ojo al dato. Que tú hables de estos problemas, que tú hables de esas emociones, lo que te está haciendo es eso mismo, es ayudar a ponerles nombre, ayudar a encontrarles una lógica, una secuencia. Porque todo aquello, o sea, al cerebro le encantan las estructuras y las secuencias. Si tú le das un puzzle que está medio hecho, ¿vale? Y le dejas que el propio cerebro ya lo termine de completar, que sepas que esos son deberes que ya de por sí le estás quitando al cerebro. Entonces, si tú hablas con estas personas o incluso con profesionales que también están capacitados perfectamente para saber sobrellevar este tipo de emociones y ayudarte a aceptarlas, entonces eso es sufrimiento de menos que vas a terminar teniendo. ¿Vale? Tendrás un pico, después del pico irás aliviando. ¿Vale? O tendrás un momento de completa incertidumbre porque, a ver, y además tú te dedicas a esto, también te dedicas a la psicopedagogía y vas a tener que enseñarle muchísimas cosas. Y esto es una cosa que también me encuentro, de que ahora tienes que explicarle a las personas en qué consiste ese ciclo del maltrato. Y tienes que explicar en qué consiste la personalidad narcisista, en qué consiste la personalidad psicópata o la maquiavélica, básicamente la de la tríada oscura, ¿vale? Para que nos entendamos. Y tienes que explicarle cómo consiste estas personalidades. Y otra persona va a odiar. Y tienes que explicar que, mira, el odio es natural que te salga el odio. Pero es que tu odio no es el camino. Suena muy de superhéroe, pero es que el odio no es el camino, ¿verdad? Es verdad. Entonces, claro, una de las cosas que tiene que comprender esa persona es que tú has dejado atrás a una persona muy tóxica, ¿vale? Pero sobre todo lo que has dejado atrás es una relación tóxica. Eso es lo primero que tienes que comprender, ¿vale? Porque cuando ya comprendes que lo que has dejado atrás es una relación tóxica, eres capaz de comprender pues la propia entidad de la persona con la que has estando y haces uno de los gestos más difíciles y que se van a dar más a lo largo del tiempo de este tipo de relaciones, que es el propio perdón, ¿vale? Porque en el momento que eres capaz de perdonar, ¿vale? Que esto no digo que se haga inmediatamente, ojo al dato. Pero en el momento que dejes de perdonar, entonces cuando ya puedes dejar marchar por completo, ya es cuando has cortado todos los lazos, y cuando digo todos, son todos los lazos que tenías con esa persona, con esa relación de dependencia, y entonces ya te puedes permitir realmente salir a vivir, ¿vale? Como esa maravillosa canción de Bebe, que a mí me encanta, la canción de Mujer, ¿no? Que encarna muy bien ese espíritu, ¿no? El espíritu de liberación. Entonces, funciona así. No es tanto de que tú odies a las personas o que no. Tú odias las relaciones que has tenido con esa persona. Puedes odiar la relación, por supuesto. Pero como sigas odiando a las personas, ten en cuenta que el odio al final se termina generalizando. A ver, el tema de cuando es un abusador o una abusadora, más que perdonar, más bien creo que se puede cambiar por entender, aceptar, entender que hay que coexistir con este tipo de personas. Más bien es entender que existen cerebros como Jack el Destripador o el de Hannibal Lecter o el de Freddy Krueger y entender que existen. Aceptar que funciona su mecanismo cerebral de una manera determinada y que también están en el planeta, como pueden estar los reptiles, los tiburones o este tipo de mecanismos cerebrales que no tenemos el control sobre ellos y que son diferentes a una persona que no haría daño nunca a nadie, ¿no? O principalmente a nadie. Entonces, más que yo creo que el consejo es perdonarse uno mismo por la inocencia de haber estado en este tipo de relaciones por desconocimiento y porque el Estado no ha formado emocionalmente ni ha dado unas bases de psicología en los colegios para que estén con previsión o con precaución de este tipo de personalidades psicopáticas que se dan recurrentemente a nivel social y a diario en el sistema que vivimos y más bien perdonarse en ese sentido y aceptar
que nos hemos equivocado o aceptar que hemos conocido a este tipo de personas y aceptar que existen este tipo de personas y que tienen un mecanismo interior que en principio que no tiene posibilidad de resolución. Es lo que hablaría en base a la palabra perdón, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Álvaro? Sí, es otra alternativa. De hecho, entraría en lo que estábamos hablando antes de lo que es la propia psicoeducación. De hablar, decir, vamos a ver, es que esta persona no es que sea el mal encarnado, simplemente esta persona funciona así por esto. Está, ¿sabes? Y lo mismo te has podido encontrar con esta persona, te puedes encontrar con otra que actúa de una manera completamente contraria. O sea, solamente has tenido esta mala suerte de encontrarte con esta persona. Que bueno, eso de mala suerte también está bastante estudiado. Es decir, sabemos perfectamente que este tipo de personas se sienten especialmente atraídas por otras personas que muestran de algún tipo, pues, cierta vulnerabilidad, cierta inseguridad y tal, porque saben que son personas muchísimo más sencillas de manipular, mucho más sencillas de dominar, porque al fin y al cabo es la dominación, ¿no? Lo que predomina este tipo de personas en las diferentes situaciones. Entonces, también esto es muy difícil también de entender por cómo nosotros comprendemos o nos han enseñado, mejor dicho, de cómo funcionan las personas. Es decir, no, es que todos somos iguales. Llevamos muchísimos años escuchando el discurso, no, es que todos somos iguales. Y vale, si todos somos iguales, yo me considero una buena persona, por lo cual yo voy a interpretar de que todo el mundo son buenas personas y que vamos a establecer una relación de igualdad. ¿Vale? Sí, pero hay otras personas que son muy dominantes o que son muy temerosas de lo suyo o que son siempre muy a la defensiva, como ya de por sí tienen el carácter estas personas. Y si todos somos iguales, yo lo voy a entender a todos como que todos son lobos, todos van a querer lo que es mío, yo no quiero permitirlo, así que voy a dedicarme a eso, a intentar putearlos, a intentar dominar lo que yo pueda e intentar arrampar con lo que yo tenga. Esa es una visión que se crea también. Si a ti te dicen son todos iguales, tú al final vas a terminar comprendiendo eso. Entonces, cuando tú comprendes, dices, mira, no somos todos iguales. Y una cosa no es solamente el discurso bonito. No todo el mundo tiene el discurso bonito. Incluso somos capaces de aceptarlo racionalmente. Sino que también hay que entenderlo a nivel actitudinal. Entonces, cuando a ti te dicen, no somos todos iguales, hay que entender muy bien a qué nos referimos a que no somos todos iguales. Cada uno es de su padre o de su madre y ha tenido circunstancias muy diferentes y tú no puedes acceder a y cambiar la actitud de tal y tú no puedes ir a tal. No, o sea, no todo el mundo tiene ese poder. O sea, acéptate, empezamos así y además lo has dicho tú muy bien. Acéptate tú mismo, acepta cuál es tu posición. Y una vez que te hayas aceptado a ti mismo, pues entonces puedes empezar a aceptar dónde están los demás y qué es lo que hacen los demás. ¿Vale? Pero sobre todo también es un trabajo que empieza también desde el interior, desde ti mismo, desde el self, para ser más del self. En relación a siempre, en la disonancia cognitiva, siempre lo que hemos antes hablado del olvido selectivo o estas cuestiones, ¿qué es lo que hace que cuando una persona reflexiona o qué pasa en el cerebro a nivel de si nos puedes aportar algo a nivel de estructural o qué leches pasa en el cerebro de una víctima, que después de saber que el psicópata o la psicópata de turno te ha puesto los cuernos con todas tus amigas y con todos tus amigos y ha estado en fiestas con sustancias psicotrópicas y ha estado haciéndote de todo, poniendo en riesgo incluso tu salud a nivel físico por contagios y estas cuestiones, ¿qué te hace que pasen a lo mejor 3 años y que tú sigas como que aparezcan y sientas la necesidad o las ganas de volver o como el libro no se cerró como debiese, quizá puedas reescribir la historia bonita porque las cosas vayan a ser diferentes, porque las circunstancias que se dieron en ese momento quizá no eran las adecuadas y ahora sí pueden ser las idóneas? ¿Qué pasa en el cerebro de las personas? ¿Por qué vuelven a ese tipo de relaciones? Esa pregunta se puede replantear de la misma manera, con lo siguiente. Si sabes que la coca o la heroína te hace tanto daño, ¿por qué vuelves a tomarla? Yo te lo pregunto a ti. Vale, yo me lo sé. yo me lo sé, querido Álvaro. Entonces, yo me lo sé y yo quiero que tú
el programa desde tu punto de vista, cachondo. Yo lo planteo, también lo planteo para el tema de audiencia. Porque una persona vuelve a la droga. ¿Por qué la gente se engancha a la droga? Por la sensación de dependencia fisiológica, también psicológica, que se tiene con la propia sustancia, ¿vale? De tal manera que ya no la estás tomando por el disfrute, sino que la estás tomando por necesidad, ¿vale? Pues con las relaciones de dependencia pasa exactamente lo mismo. Y de hecho, se encuentra que de hecho el cerebro funciona o se ve alterado de la misma manera en este tipo de relaciones, al igual que con situaciones donde hay psicotrópicos de por medio y drogas de por medio. Es igual, es una adicción, es una dependencia, mejor dicho, es una dependencia con la otra persona, ¿vale? De tal manera que tú no te imaginas la vida sin esa persona. Por eso, por supuesto, hay que volver. Y digo, hay que volver, porque ese es el pensamiento. Tengo que volver, porque ¿qué hago yo sin esta otra persona? ¿Ok? Y ahí, pues efectivamente, ya hay una construcción de pensamientos alrededor de todo eso que ya no solamente va a ser propia del propio caso, de la relación, sino también de lo que tú tengas aprendido de antes. Vuelvo a decir, las personas más vulnerables, más inseguras, suelen ser aquellas personas que terminan cayendo en manos, pues, de personas que sean demasiado dominantes o que terminen provocando una relación de dependencia. Pero muchas de estas mujeres y de estos hombres es que conciben las relaciones de pareja de esa manera, donde tiene que haber alguien que domine y otra persona que sea sumisa, ¿vale? Esto sobre todo se da mucho, por lo menos, bueno, no es que diga que se da mucho, pero por lo menos con las mujeres sí se ha visto mucho más el discurso, se ha estudiado muchísimo más y efectivamente se reconoce muchísimo más, porque también a nivel social pues siempre han tenido también ese rol, ¿no? De que la mujer tiene que ser súper sumisa, ¿vale? Y debe de ser él el que tome todas las decisiones, el que haga todo, el que decida, el que no sé qué, y yo solamente pues tengo que ser la mujer buena para él, agraciada para él, y me tengo que sentir súper agradecida de tener un hombre en la vida, porque de otra manera pues no sabría ni por dónde meterme. O sea, eso es una idea, dices tú, mira, eso no todo lo tienen todas las mujeres, vamos a ver, ya estamos hablando de mujeres que son muy inseguras, que tienen este tipo de ideas, que se han estado inculcando a lo mejor desde pequeñas y no tienen otra perspectiva, ¿vale? O sea, estamos hablando de este tipo de mujeres. Un enfoque setentero, un enfoque ochentero, yo creo, a lo mejor. O sea, yo hoy Un por enfoque. hoy Sí, creo un que enfoque. 70 a 80, ¿no? Porque yo creo que ya hoy por hoy... Efectivamente, tienes un enfoque 70-80. Sí, podemos decirlo como una representación muy sexista o muy machista de cómo son las relaciones, ¿vale? Vamos a decirlo así, una representación muy machista de cómo son las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, hay gente que lo acepta, es decir, no, es que esto tiene que ser así. O sea, ¿y por qué tiene que ser así? Vamos a ver, piense usted, ¿por qué tiene que ser esto así? Pues porque no conozco otra. Ya está. A ti te dicen, y además que cuanto más mayores son cuanto más mayores son estas mujeres, peor les puede entrar la idea, porque después le pregunta, bueno, pero ¿y estas relaciones donde tanto hombres y mujeres pues se reparten las tareas, o ambos se llevan muy bien, o no sé qué, no sé cuánto? No, eso no es una relación, eso es un noviazgo así muy largo, tal. De verdad que yo lo respeto, pero la relación de verdad, la relación de amor puro, que eso también se ha mancillado muchísimo lo que es el propio concepto del amor en la sociedad. El amor puro, efectivamente, es lo que yo creo. Porque lo vemos aquí siempre a lo que es la propia reafirmación del uno mismo, del self. Entonces, el amor de verdad es el que yo voy a vivir. Los otros pueden vivir el amor que les dé la gana, que a lo mejor ni considero que es amor ni nada. O sea, lo primero es lo mío. Y yo lo vivo de esa manera. También está y esto también es por la propia mecánica de la relación de dependencia, de que es una constante montaña rusa, a mí me gusta mencionar así, es una montaña rusa de emociones. Y esto ayuda a lo que es la propia adicción, a lo que es la propia dependencia. ¿Vale? Porque si tú llevas una semana que lo único que te ha hecho pegar golpes y al final de la semana te sorprende con un premio, ¿vale? Hoy estoy súper de mala y 5 minutos después, súper cariñoso, eso es
una montaña rusa de emociones que al final termina creando dependencia. mm, Cuando tienes otro tipo de relaciones, y ha pasado de mujeres que han tenido relación con un abusador de esta manera, que las tenían constantemente para arriba y para abajo en esta montaña rusa, lo dejan, se van con un hombre más equilibrado, resulta que se aburren. claro. Se aburren lo más grande. Dices tú, ay, no, pues yo creía que no sé qué, no sé cuánto. Claro, es que tú estás acostumbrada y ya has concebido que la relación es eso, que es una montaña rusa. No. Una relación de verdad es equilibrada, Claro. ¿vale? Y sí, vas a tener momentos en los que te vas a aburrir mucho y tal, pero es equilibrada en su mayor momento. Y a lo mejor has estado de una persona que te quiere de verdad, que te trata en una situación de igualdad muy buena, y terminas dejándolo y yéndote con otro, vamos a llamarlo así, con otro gilipollas, que te va a tener en esa montaña rusa. Pero por dos razones, porque te crees que es así como deben de ser las relaciones, y segundo, porque este tipo de personas han llegado a implantarte en tu cerebro la idea de que es exactamente lo que tú te mereces. Que eso también es muy importante y es un factor que realmente es el que más queda. Sí, Porque la gente puede comprender lo de la montaña rusa. La gente puede llegar a comprender ese esquema 70-80 de las relaciones. Pero lo que la gente no se quita de la cabeza, y lo digo en general, tanto hombres como mujeres, es esa idea de, es que yo me merezco esto. Yo me merezco esta clase de relación. Porque ya apunta directamente a tu propia identidad, a tu propia autoestima, a tu propia autoimagen, a tu eficacia. O sea, lo compete a todo. Entonces, como si te lo grabaran en fuego directamente en ti. Las otras ideas se pueden cambiar porque es como si fueran conceptos que los has aprendido de. Pero esto último no. Esto último te compete a ti. Y de hecho, todo lo que te compete directamente a ti es, digamos, el arma más poderosa que tiene una persona que quiera dominarte para que al final te termine dominando. Todo aquello que efectivamente te compete directamente a ti. Bueno, pues con esta reflexión que nos hace Álvaro, vamos a ir cerrando Psycho Killers. Ha estado muy interesante la entrevista. Lo que cuenta en el tema de la droga que comenta Álvaro es el refuerzo intermitente, que aquí lo hemos visto como la máquina de tragaperras. Os dejo aquí la etiqueta del vídeo para que entendáis un poquito el funcionamiento del cerebro frente a estas cuestiones. He estado muy a gusto contigo, Álvaro. Yo os pido, Psycho Killers, que os paséis por su canal porque tiene temas muy interesantes, muchos temas de actualidad que se pueden complementar muy bien con el canal de Psicopsiquis, así que os animo enormemente a que os paséis. Darte las gracias, Álvaro, por tu tiempo, por prestarnos tu conocimiento, por tu simpatía, por tu ayuda, por tu colaboración con la causa. Muy agradecidos de que estés aquí. ¿Alguna cosa que quieras decir, Álvaro, para despedirte de los Psycho Killers? Pues nada, la verdad que no mucho. Bueno, primero os lo agradecí al principio, también os digo, os agradezco al final que os hayáis fumado esta cosa que realmente es infumable escucharme a mí muchas veces, así que os lo agradezco muchísimo. Y para aquellas personas que a lo mejor sí estén en una relación, que no sepa qué es lo que hacer y todo eso, os lo digo, pues pero de una manera sincera, realmente se puede salir de este tipo de situaciones, ¿ok? Podéis pensar de que estáis muy encadenados, de que estáis muy dependientes, de que la persona a lo mejor os tiene muy vigiladas y tal, pero os digo, a día de hoy, sobre todo en el caso de las mujeres, bueno, en el caso de los hombres sí os tengo que confesar que sí, hay muchísimo menos recursos, pero no por ello estáis completamente desamparados, ojo al dato. Existen muchísimos recursos a los que se pueden acceder, a los que se pueden utilizar para que os sirvan de ayuda para salir de estas situaciones. El pedir ayuda, ya sea profesionales, ya sean a colegas, ya sean otro tipo de servicios, no es un signo de debilidad, no es ningún signo de que realmente lo estáis haciendo vosotros mal porque todo depende de vosotros, no. Que pidáis ayuda es algo muy humano, ¿vale? Nos han inculcado de que no, de que todo lo tenemos que resolver nosotros, yo me lo guiso, yo me lo como, la filosofía de Juan Palomo, pero no. O sea, vamos a apoyarlo los unos a los otros, vamos a volver a tener fe en la humanidad, vamos a recuperar esa fe en la humanidad y en nuestros amigos, nuestros cercanos, vamos a pedir ayuda, ¿vale? Porque en el momento que vosotros, porque además esto también lo podéis formar vosotros con este gesto,
En el momento en el que vosotros empezáis a alzar la voz, a pronunciar y a contar vuestros casos, la realidad empieza a cambiar, porque los estáis acercando a otra gente. Estáis empezando a hacer que la gente vea que efectivamente este tipo de cosas pasa y que le puede pasar a todo el mundo, ¿vale? Por lo cual estáis animando a otras personas indirectamente de que si se sienten identificados, que lo tengan en cuenta. Y de manera utópica, y lo digo de manera utópica, así puede que cada vez más en el futuro, pues bueno, igual que hemos dicho que tenemos conciencia social sobre muchos términos psicológicos, que lo tenemos ya muy interiorizados, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el estrés y la ansiedad, pues empecemos a interiorizar realmente en qué consiste este tipo de relaciones, fuera de mitos y fuera de exageraciones, y con ello, pues bueno, podamos tener vidas en pareja muchísimo más saludables, que empecemos a confiar muchísimo mejor los unos con los otros, y que por supuesto, pues bueno, se solucionen muchísimo más rápido, de manera más eficaz, por los casos que vienen y se eviten mejor en el futuro. Por supuesto que sí. De acuerdo, Álvaro. Pues con esto que nos cuentas al final del programa nos quedamos, que un mundo mejor, más conocimiento, más conciencia, más consciencia. Y muchísimas gracias por haber estado aquí, te lo repito. Y para vosotros, psicopsiquers, por supuesto, suscribiros al canal de Álvaro, que os lo voy a dejar aquí. Suscribiros al canal de Psicopsiquis los que no lo estéis. Dame un like bien gordo si te ha gustado este vídeo. Activar nuestras campanitas de notificaciones. Como siempre, muchísimas gracias por verme. Gracias por ver a Álvaro, por escucharnos, por aguantarnos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, Psicopsiquers. Adiós. Adiós. Eres mi muñeca y voy a darte cuerda, me decías entre sábanas. Eres mi muñeco, te voy a volver loco, me decías entre sábanas. Psicópata, trastornada mental.